Hola a todos, acá estamos en una charla más del mes del Club de la Delicia. Van a disculpar porque estoy con la voz para atrás. Estamos con Alejo Carbonell, editor de Caballo Negro, y Silvio Matoni, que es el editor del libro del mes, el compañero César Pavese. ¿Cómo está, Silvio? Hola, ¿qué tal? Traductor, digamos, editor es algo. Traductor, no, sí, perdón. A mí me van a tener que perdonar todos los errores que me vaya metiendo. Sí, no, estoy para atrás, mal. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, eh, ¿cómo llegaste, Alejo, a poder publicar este libro? Como lector, siempre, viste, cuando uno arranca así los proyectos editoriales más pequeños, es como todo te parece lejísimo. Y Pavese, digamos, hace muchos años que es una lectura preferida para mí. Este, y a veces uno se le ocurren libros para hacer en una editorial y la editorial no tiene un desarrollo como para bancar el libro. ¿No? Sentís que pones mucha energía y sacás un libro que está bien, pero no resolviste la distribución, o no tenés un mango para distribuirlo, para hacer una cantidad de libros importante, o no podés pagar un traductor, o no podés, qué sé yo. Entonces, es un proceso madurativo ¿viste? Para llegar a un libro que uno desea tener en un catálogo. Pero sí, el primer interés fue como lector, digamos. Ahora, vas a ver que aparecen varios libros de Pavese porque los derechos pasaron a quedar liberados, digamos, porque pasaron 70 años de su muerte. Entonces, todo lo que estábamos esperando ese momento, aprovechamos, digamos. Sí, esa es la verdad también, ¿no? Ahora sale algo también traducido por vos, Silvio, por Marciana. Sí, en efecto salieron casi con un mes de diferencia. Otra novela, El Diablo en las Colinas, también de una editorial chica, bueno, que nos conocimos por Facebook o por Instagram, no sé, porque no los conozco personalmente todavía. Impulsados por esta cosa mortuoria, digamos, de esperar los 70 años de las muertes. Bueno, que liberan los derechos que, bueno, si alguien conoce el mundo del libro, son un costo muy importante, ¿no? En euros es casi otro libro más, como el costo. Y, y bueno, yo había traducido por una editorial no muy grande, pero más mediana, que sí podía costear, digamos, esas cuestiones, un libro de Pavese como en el 2000 y pico, La Una y la Fogata, en Adrián Hidalgo. Y bueno, ese antecedente o prontuario quizás fue el que incidió para que Alejo y los otros muchachos me invitaran a traducir de nuevo a Pavese. ¿Qué fue para vos traducirlo? El compañero, A Pavese, más a Pavese que al bueno, compañero. Pavese, digamos, siempre fue un autor que me interesó, siempre leí mucho, lo leí desde la adolescencia, había varios libros de Pavese en la biblioteca de mis padres. La poesía de Pavese era un modelo importante para mi idea de poesía narrativa o cierto tipo de poesía cuando empecé a escribir también. Eh, bueno, en mi familia hay muchos italianos. Mi abuelo y mi papá nacieron en Italia, así que tenía una cierta relación también con la lengua. Y, y bueno, más allá de leerlo, bueno, cuando me propusieron traducir aquel libro de Adrián Hidalgo, y ahora también volví a encontrarme con eso, es un autor desafiante, digamos, ¿no? Muy poético en sus narraciones, ¿no? También no de la poesía, que tiene un lirismo muy particular, que hay que darle como cierta eficacia a cada palabra. El caso del compañero, yo diría que es distinto de las otras dos novelas que traduje, de la que sale ahora El Diablo en las Colinas y de La Una y la Fogata, que son novelas más líricas, más frondosas en el lenguaje, más metafóricas, con personajes quizá más literarios o más ligados a una experiencia simbólica, mientras que El compañero es una novela escrita voluntariamente con una frase como seca, más breve, más directa, y que está muy ligado a esa voluntad que él mismo expresa cuando publica la novela de retratar a un personaje
no sea de la clase culta, digamos, ¿no? Que sea como de las clases populares, y que entonces el efecto de la época sea percibido con otra sensibilidad, ¿no? Eso está muy en el lenguaje, y bueno, si se comparan las dos novelas que traduje casi en simultáneo, cuando alguien las vea ahora circulando, van a ver que tienen un estilo muy diferente, más allá del traductor sea el mismo y el autor el mismo. ¿Tendrá que ver también con el inicio del neorrealismo italiano, este libro, o ya había arrancado? No, es posterior. Las dos novelas son casi de la misma época, ¿no? De la posguerra. Digamos, sí, el neorrealismo había empezado antes, pero bueno, la posguerra también continúa, ¿no? Y, digamos, hay un realismo de la narrativa italiana que casi podría decir que es el antecesor del neorrealismo del cine, y en el que Pavese tiene bastante relación, más allá de los elementos simbólicos o poéticos, digamos, de su novela. Siempre hay una fuerte apuesta realista, digamos, son novelas realistas en la continuidad de las novelas del siglo XIX, con elementos de modernidad que vienen por otros enfoques, bueno, pero sí puede decirse que sí. En este caso, esta novela en particular, creo que se hicieron películas también, pero no en el momento en que sale la novela. Pero podría decirse que esa idea de un personaje casi proletario, pequeño burgués, digamos, de clase popular, que sufre una transformación ligada a las circunstancias políticas y, bueno, y a la sociedad de la época, tiene la estructura, ¿no?, del neorrealismo, ¿no? De un personaje como representativo, que no es representativo del escritor, digamos, sino que es como ponerse en el lugar de otro, en ese sentido. Por eso le pusimos el compañero, además, porque antes se llamaba el camarada, y quisimos traerlo más para acá. Está muy bien. ¿Vos llegaste a conocer el pueblo de Pavese? No, no. ¿No? Bien. En este libro hay reflejos de un poco de la vida de él. Eh, un poco Sí. en cuanto a esa cuestión distante con las mujeres, el abandono que sufrió, eh, y cómo se va Sí. metiendo de a poco en el comunismo. En todas las novelas de Pavese hay elementos digamos, biográficos, aunque más no sea, bueno, la ciudad de Turín. En este caso tenemos la relación con el entorno de la ciudad de Turín, eh, la arquitectura y también las clases sociales y los lugares. En ese caso sí. Y en general, creo que, no sé si es algo como un proyecto, pero el lugar de las mujeres en la novela de Pavese tiene como una cuestión un tanto extraña, digamos. Son siempre como personajes más distantes, o que no llegan a entenderse del todo con los personajes masculinos, y hay cierta melancolía, ¿no?, en general. En esta novela también la hay, digamos, porque hay cierto vínculo amoroso que se rompe, luego se establece otro, y hay cierta decepción, digamos, ante las cuestiones vitales, pero eso sería como el material biográfico con el que Pavese construye el personaje. También se dice que en otros relatos o proyectos, el tema del amigo que tiene un accidente de moto con el que arranca la novela, lo tenía ya como material que después lo introduce en esta. Pero al ser un personaje que no puede identificarse con un escritor, ¿no?, porque es una persona que tiene un kiosco de cigarrillo, y que después también trabajando en una gomería, sería el otro trabajo que tiene, y que vive en un mundo de camioneros y de proletarios, bueno, con alguna vinculación con personajes que se dedican al teatro, bueno, que toca la guitarra, y eso lo distingue un poco de su clase, pero no podía identificarse con la perspectiva, digamos, artística, ¿no?, como puede ser a lo mejor en otros protagonistas, otros narradores de Pavese, que podrían ser él mismo, ¿no? Ahí retomando el tema de las mujeres que tienen cada época del libro
marcan fuertemente lo que quiere decir capaz que en ese momento. Porque con Linda es un amor más bien adolescente, un amor puro se podría decir, aunque compitieran con un amigo o lo que fuera. Y después ya con Gina es un amor un poco más adulto. Y ya tiene que ver con ese proceso, con ese cambio que fue él. Como que la relación también, ya estaba, pasé por lo que quería pasar y tengo una relación por tenerla. Sí, bueno, todo eso es interpretable. El, No, pero está muy bien. el caso, o sea, también hay un problema como social, o sea, Linda es como una pequeña burguesa que tiene aspiraciones, digamos, que le gusta codearse con quienes accedieron al dinero y que está ahí como en una especie de acompañamiento de esos dudosos personajes que tienen el dinero, ¿no? Que estaría representado en el edificio este que le pusimos en la tapa, que es un edificio bastante, digamos, construido en la época fascista, pero que se pensaba como símbolo de lo moderno y de lo lujoso. Y entonces tiene ese carácter que al final se revela como un poco tilingo, digamos, de Linda. O sea, es muy linda, valga la redundancia, es atraída, digamos, por personajes populares con los que traba relaciones y amistad y noviazgo, pero no deja de alguna manera, seguir esta búsqueda de una vida más lujosa, para lo cual tiene que ceder, eh, bueno, de alguna manera, su belleza a esa circulación. Y el otro personaje, que por otro lado parece tener un poquito más de edad, que es la viuda romana con la que después se encuentra el protagonista, sí pertenece plenamente a lo popular, no tiene aspiraciones, digamos, vinculadas a su apariencia, de hecho, su feminidad está siempre como escondida detrás de su overol, de su ropa de trabajo y de su lugar. Entonces, la relación se da de otra forma, podemos decir que más, más simétrica, ¿no? Más igualitaria. Sin embargo, uno no puede dejar sospechar que, digamos, el personaje tiene cierto desgarro, digamos, entre ese enganche con la, con la primera, con esta chica anterior, digamos, por su belleza y por una serie de elementos, y de alguna manera entra como una especie de trato mucho más normal y menos apasionado quizás, ¿no? Con la segunda mujer, que es también como una conciencia de clase que está ahí representada, porque él pasa de ser como un apolítico en la primera parte de la novela a entrar en cierto compromiso activo, bueno, lo que después pasa, ¿no? Y me cuesta un poco pensar, el antagonista en la narración, porque en un primer momento pensaba que era el amigo de él, como que estaba lisiado, ¿no? Y que él quería competir con eso, y lo veía como un antagonista. Pero después digo, no es tanto como un antagonista. El antagonismo después sería el fascismo. ¿De dónde lo mirás vos eso? Bueno, el personaje del lisiado es como alguien a quien admira el personaje, ¿no? Una especie de héroe del joven, por una serie de características. Eso se parece a muchos relatos y poemas de Pavese donde hay alguien como mayor, que ha trabajado, que tiene como más mundo o más calle, y que entonces, desde el punto de vista de la primera juventud, es visto como, en ese sentido, alguien para admirar. Pero me parece que el antagonista, o un antagonista que aparece con cierta constancia, es el personaje, digamos, del empresario teatral, ahora no me acuerdo del apellido, a pesar de que traduce la novela. Lombardi. Sí, Sí. que es el que representa, bueno, el capital, el uso de Burguesía. las personas a partir del capital, Lubrani. la apropiación también de las mujeres, eh, que representa una alianza, digamos, de la persona adinerada Lubrani con el orden de cosas del fascismo que ya llevaba su tiempo, ¿no? Hay que pensar que el fascismo no dura décadas, digamos, no es una cosa
que pase en un momento, entonces genera un capitalismo propio y una relación con eso. Ahí está, digamos, porque se puede identificar, más allá de que primero tiene como un problema de que este personaje le disputa la chica y interviene también en la deriva de otros personajes con los que traba amistad el protagonista. Después, hacia el final, que casi no aparece, pero que es inventado, digamos, en los episodios de Roma, está directamente asociado al estado de cosas, digamos, del fascismo, desde el aspecto de la economía, incluso también desde el aspecto de la censura en el mundo del teatro, y por lo tanto la toma de posición antifascista y comprometerse con la izquierda, de alguna manera orgánica del protagonista, lo vuelve a recalcar ese antagonismo medio de antipatía que hay al principio. Después, todo lo demás son como compañeros, etcétera, porque bueno, también el antagonista podría ser el Estado mismo, que encarcela, etcétera, como algo más abstracto, pero como personaje que se opone en muchos puntos a la perspectiva del protagonista sería la del Urbani, ¿no? El empresario, por cómo se lo describe, hasta, digamos, por la forma de consumir el dinero y bueno, y la forma de relacionarse con los otros, ¿no? De alguna manera nunca deja de ser un personaje que el protagonista no digiere del todo, digamos, y que después se le vuelve aún más antipático, porque además hacia el final, en las últimas peleas con las últimas discusiones con Linda, es como que le ha ocupado, digamos, también la cabeza o el pensamiento a la chica, ¿no? Que nada, que quiere pasarla bien y conseguir cosas y ir de vacaciones a lugares caros y esas cuestiones. No Claro, sé, eso también es todo interpretable, pero digamos, sí, parece sí, que como si algo como antagonista es eso, ese no, está muy bien. personaje. Está muy bien. Pregunta, yo a veces no lo conocía, la verdad que fue mi primera vinculación con él, pero sí he leído, en este desde que leo, digamos, he leído a diferentes autores italianos, ¿sí? Y me llama mucho la atención, digamos, no sé cuán representativo fue Pavese dentro de las letras en Italia, o sea, decir, cuán divulgado o cuán, digamos, conocido, pero le veo muchas similitudes a cosas que yo he leído previamente de autores que obviamente no son de su época, sino que son posteriores. Sobre todo en la descripción de la sociedad, la forma de describir eso, que coincido con vos, ¿no? Esa cosa de las clases, ¿no? O sea, es como que la revivo en él de otras lecturas que he tenido antes. Entonces mi pregunta es, ¿cuán representativo fue Pavese dentro de las letras italianas? Y esto es desconocimiento mío, ¿eh? Digamos, hago mea culpa de que yo no vengo de letras, entonces, bueno, soy una lectora, digamos, más que nada, pero no conozco, digamos, qué influencia tuvo en el mundo literario italiano Pavese. Sí, bueno, no hay problema. Bueno, te diría que es un clásico, o sea, se lee de manera total, o sea, tanto actualmente como en su momento. Las novelas de Pavese, cuando se publican, sobre todo estas de la década del 40, digamos, de su última década de vida, que son varias, unas cuantas, incluso se publican después varias póstumas que deja casi terminadas y que también las sacan después de su muerte. Tienen un éxito importante. La novela esta, El compañero, tiene una segunda edición al año o al poco tiempo de que sale la primera, gana premios, es considerada una novela representativa, digamos, de esa descripción de la época, ¿no? Digamos, son novelas escritas a pocos años del final del fascismo, ¿no? Entonces es un recuerdo que está ahí. Y bueno, y hay otros autores por ahí de las mismas generaciones de Pavese, como Moravia y otros que también, digamos, forman parte de los grandes novelistas clásicos del siglo XX italiano. O sea, ningún italiano posterior a los años 50 puede desconocer la existencia de Pavese, porque además se lee desde el secundario, digamos, son como absolutamente clásicas las obras de Pavese. Hay algunas más difundidas que otras, y también están traducidas al castellano desde
desde bastante temprano, ya desde los 60 y 70 estaban traducidos la gran mayoría de las novelas, la mayoría en España, algunas otras en Argentina o en otros lugares. Bueno, ediciones que se fueron agotando, pero también tiene una influencia importante en la literatura argentina. Sin duda que cualquier novela más o menos realista italiana tiene, así como tiene influencia de otros autores, pero Pavese debe ser de los 4 o 5 novelistas más influyentes, más importantes del siglo XX para la literatura italiana, sin duda, en el sentido de... Además, Bien, era un digamos, polemista también. ¿Cómo? O sea, que además era un polemista, el tipo discutía mucho, escribía columnas en los diarios, tuvo un rol muy importante como editor también, entonces era un tipo que trataba de imponer ideas, discutir, era una figura de la escena, digamos, también, más allá de la obra, ¿no? Trabajar cansa, bueno, tiene muchos ensayos, columnas, publicaba sobre poesía, discutía con otros poetas, discutía con la iglesia, entonces era un tipo que estaba todo el tiempo, digamos, se hablaba de él. claro, entonces por eso puede ser que yo sienta como esa, en realidad la palabra sería como esa cadencia, ¿no? Como haber visto en otros algo que quizás fue Pavés el iniciador o el que lo impulsó, digamos, y otros que, bueno, digamos, lo fueron incorporando, digamos, a su escritura. Y a mí lo que más me llamó la atención, o por lo menos a mí en la lectura del libro, fue esa cosa de la descripción de clases, que yo ya la había visto en otros libros de otros autores italianos, y veo como la misma mecánica, ¿no? La misma forma de la descripción. Eso es algo que a mí me llamó la atención y fue una agradable sorpresa para veces, puedo decir, no lo conocía. A mí un poco este libro por la forma de escritura, ¿no? Por la forma de relato, me hace tocar que tenga puntos de contacto con Roberto Arlt. Esa cuestión muy alejada de lo académico, retratando las clases populares. Y después allá se aleja de esto, como contabas recién, Silvio. Él también era un gran poeta. Y los otros libros ya son más poéticos. ¿Qué nos podés contar de otros libros como para seguir leyendo de Pavese? No sé si se aleja como posteriormente, son casi simultáneos. O sea, por ejemplo, El Diablo de las Colinas escribió un año antes del compañero, son distintas. La Única de Fogata también es de esos años. Tiene como distintos tonos para distintos libros que él va variando. Después tiene libros que no son realistas, que son de tema mitológico, ¿no? Como Diálogos con la Eucó, ¿no? Como libros sobre mitos de la antigüedad. Y bueno, el único libro de poemas que publica Trabajar cansa es anterior. Pero tiene, bueno, varias novelas donde se puede plantear una especie de visión poética del mundo vinculado a la juventud. Hay muchas novelas donde los personajes son jóvenes que pasan de la juventud a la madurez, ¿no? Y eso Como se que está muy repite presente este tema. parecido a este personaje, pero por ahí que tienen otra cultura, entonces tienen otras aspiraciones, a veces como más artísticas, o están en otros ambientes. Y, y sí aparece mucho en el resto en muchas de las obras, que esta es una novela muy urbana, ¿no? No hay campo, no hay colinas, alrededores, digamos, rurales, que tienen mucha importancia en las otras novelas de Pavés. O sea, el mundo de los alrededores de Turín, de lo piamontés, campesino, de donde él era originario, digamos, ¿no? Del campo, que aparecen en algunas fogatas con los cultivadores de viñas, aparecen El Diablo de las Colinas, bueno, aparecen en todas las novelas que están ambientadas o que tienen momentos que transcurren en esos lugares rurales. Ahí aparece toda una mitología personal del tipo a veces sobre esa atmósfera, ¿no? Campesina, que también está en la poesía, ¿no? Que los personajes son como campesinos en su mayoría, en Trabajar cansa. Esta novela se singulariza porque tiene el pasaje a la madurez, digamos, del personaje, esa línea, lo que Conrad llamaba la línea de sombra, ¿no? Una novela famosa que el pasaje a la madurez del protagonista.
pero en un ambiente totalmente urbano, ¿no? De dos ciudades que tienen, digamos, sus alrededores, si se quiere, pero no hay una mirada digamos, una mitologización, ¿no? De lo rural, del campo, del paisaje, diría, ¿no? No parece tanto esa cuestión del paisaje. Y por eso tiene ese aspecto que vos le ves así un poco artiano, porque, bueno, hay pocos paisajes campestres en Ar, no sé si alguno, pero hay muchas ciudades, digamos. Ahí en los 3 libros que tradujiste, o si seguramente habrás leído algo más de Pavese, muchos dicen que un escritor escribe sobre un solo tema, que después, que todos los libros los dibuja de distintas formas, pero que hay un solo tema que va detrás. En Pavese podemos ver Turín, esto que decías vos, el traspaso de la edad joven a la madurez, pero ¿cuáles serían para vos los temas que más que más le gustaban narrar a Pavese? Y si lo tuviera que sintetizar, él mismo tiene muchos ensayos, además de su diario, el diario, claro, el que termina con la muerte, pero el otro diario que son como notas sobre escritura, ¿no? Que se llama El oficio de escribir. Y él tenía bastante claro de qué se trataba, digamos, lo que él quería. Se podía sintetizar con la palabra destino. O sea, de cómo algo se transforma en destino para alguien o cómo alguien encuentra su destino, pero no como un destino que estuviera prefigurado por ninguna fuerza extraña, porque es muy materialista, digamos, lo que parece. En todo caso, si hay algo inmaterial o metafórico, simbólico, es puesto por la sensibilidad, digamos, no viene dado por ninguna entidad no humana. Entonces el destino es algo que se va como construyendo, que se descubre, que sorprende. Bueno, el personaje del compañero encuentra como un destino ahí, una justificación de para qué existe o para qué vive en ese incipiente compromiso político, pero en otros casos es el encuentro de una vocación o el encuentro como de un sentido para alguien, o a veces el destino es un destino trágico del otro, ¿no? En El Diablo de las Colinas, el personaje, digamos, al cual rodean los protagonistas que viajan de Turín al campo y que es un millonario drogadicto, podríamos calificarlo así, tiene un destino trágico, ¿no? De autodestrucción, digamos, como el destino de un suicida. La cuestión del destino es esa, ¿no? Porque también a veces veía en sí mismo el problema del destino para él, digamos, ¿no? Él anunciaba permanentemente que, dice, voy a terminar de una manera estoica, dice, le decía una carta a unos amigos. O sea, el suicidio lo tenía siempre presente, y el destino puede ser como la melancolía heredada también por generaciones, ese destino como melancólico que tienen los personajes piamonteses que están en sus poemas y también en muchos cuentos, como cierto desencanto, o puede ser algún otro tipo de acción, pero parece que la idea de que el personaje digamos, se cifra en el encuentro de un destino o encarna un destino, me parece que es eso, ¿no? Es una idea rara la idea de destino, porque parece como una idea metafísica, ¿no? Como algo que esté predestinado, que venga dictado por algo, y sin embargo es algo que ocurre en la materialidad, ¿no? En el paso del tiempo, ¿no? El personaje del compañero encuentra su destino y se transforma en un año, que está como descrito de manera bastante puntillosa, ¿no? Un año es el paso de no saber quién es a tener un destino. Hay en un momento, cuando en la relación con Linda, el personaje principal, Pablo, le dice que él quiere hacer dinero para estar con ella. Y ella le dice que no alcanzaba con las ganas de hacer dinero, sino que necesitaba tener pasión. Y como que él después se apasiona con la ideología política. Que no hace dinero, pero encuentra el dinero como idea de triunfo, más que nada. Porque en realidad tampoco tenía mucho interés en la plata por la plata. Él era feliz con sus amigos, tocando la guitarra, nada. Entonces el dinero era un medio como para llegar a la chica que le gustaba, para poderle dar la vida que quería. Y el triunfo me parece que lo encuentra con la pasión, cuando se apasiona con lo político.
Entonces ahí en Sí, ese punto, lo que me parece que le dice la chica es que para hacer dinero hay que querer hacerlo, digamos, y realmente estar apasionado por eso, ¿no? Como lo puede hacer un Lubrani o alguien al que le interesa o que encuentra su destino en ese tipo de acumulación, ¿no? Y obviamente que si para él era solo un medio para para satisfacer cierta necesidad, bueno, no le apasionaba, entonces no lo iba a hacer nunca. Se puede confrontar un poco con el personaje, con el otro personaje que el actor, que de alguna manera pareciera que no está persiguiendo el dinero que tiene que ganar con la actuación, sino que está apasionado por eso y bueno, después si puede sobrevivir, lo logra, ¿no? Que por otro lado también tiene su actividad política o inquietud política en otro sentido, pero sí, es eso, ahí encuentra como una pasión que lo lleva a interesarse y a moverse y a buscar otra gente, y también que lo lleva a leer, no hay que olvidarse de eso. Es un personaje que no lee y que después empieza a leer esos libros políticos que tenía que tirar al río porque lo iban a secuestrar y demás, que son libros de filosofía política o de coyuntura, y empieza a darse cuenta que solo leyendo se puede saber cómo son las cosas y que, bueno, que tiene que hablar con alguien que también esté al tanto. Esa idea de la ilustración, digamos, por la lectura es también, bueno, es propio de los partidos de izquierda, ¿no? Históricamente. Hay que pensar que, más allá del caso de Pavese, podemos decir que mucha literatura italiana tiene esta cuestión como gramsciana, si alguien se acuerda de Gramsci, ¿no? De las sabidurías populares y también del acceso a la sabiduría libresca como una forma de emancipación, un principio de actividad política, de esclarecimiento. Es decir, los otros amigos de Turín, los camioneros, etcétera, si no leen, no van a saber a qué están sometidos, quién los está explotando, cómo salir del lugar donde están, etcétera, ¿no? Y entonces, él primero lee y después se contacta con los grupos, ¿no? De políticos para poder hablar de eso que lee. saliendo un poco del libro en general, ¿cómo es el proceso de traducción? ¿Cómo arrancas la traducción? ¿Haces un estudio previo, el contexto? Digamos que en general no arranco directamente, no, ni siquiera aunque este libro lo podría haber leído en traducciones anteriores, pero no lo tenía muy presente, así que ni siquiera leo el libro. Empiezo y trato de encontrar cuál es el tono, eh, el tono de la frase, o sea, el ritmo, la extensión que tienen las frases y el vocabulario, porque bueno, después hay que sostener, digamos, ciertas cosas que se traducen de un modo más o menos a lo largo de todo el libro, pero, digamos, nunca, tampoco necesito un estudio previo porque a veces lo he leído desde muy chico y lo conozco bastante, más allá de no haber traducido tanto su obra, pero he leído su poesía en italiano también desde mucho tiempo antes. Pero, digamos, trato de encontrar como el ritmo bueno, y tomar algunas decisiones, por ahí son de entrada con Alejo cuando él me propuso hacer este libro, que la mayoría de las traducciones españolas, bueno, no son tantas, pero hay un par, creo, se llama El Camarada, quién sabe, bueno, quizá con una asociación porque se trata como de una especie de proto-PC, lo que está ahí eh, entre líneas en la novela, ¿no? Como y entonces lo traducimos como el compañero, eso lo decidimos de entrada, digamos. Y también decidí de entrada usar el voceo y no el tú, y desespañolizar, digamos, las traducciones que había antes. Habrá que unas preguntas que no sé si Sí, me las lees porque se me van. sí. Sabri dice, antes de traducir un libro, ¿haces una lectura completa previa o vas traduciendo a medida que lo lees?
No, voy traduciendo a medida que lo leo porque eso me hace traducir más rápido, porque quiero saber qué es lo que va a pasar. Y ahí, Alejo, También por la práctica, digamos, o sea, del italiano no traduje tantos libros, aunque sí media docena, quizá un poco más, pero sí del francés, ya no los tengo contados, pero sé que ya traduje más de 100 libros, entonces es como que me pongo y entro en piloto automático de traducción, tengo ciertas, ahora que todo lo que no está en internet, es mucho más fácil, cuando yo empecé que había que, o sea, hacer todo a mano, pero no, me pongo directamente y me tengo que acostumbrar, digamos, al estilo del autor, digamos. Lo que más cuesta es cambiar de libro, empezar. Después uno está ahí, digamos, avanza con el mismo autor y trata de que todo lo que suena atractivo en el original, encontrarle también una vuelta para que tenga su ritmo y su gracia en castellano. y acá, Alejo, cuando la función de editor, con un escritor empezás a corregir los textos, ves que vas. Acá en la traducción es igual, con el traductor. Sí, pasa que yo le tengo un enorme respeto a Silvio. Estuve mucho tiempo hasta que me animé a decirle, hagamos un libro juntos, a Silvio. Pero lo conozco, lo leo y lo conozco hace muchísimos años y mi referencia fue justamente el libro de Pavese que había hecho para Adrián Hidalgo, que yo la pasé muy bien leyendo ese libro, tengo un recuerdo muy patente, digamos. Entonces, eh, discutimos muy poquitas cosas. Además, Silvio es un animal de trabajo, él me dio una traducción en un mes, creo. Una cosa que yo le esperaba para mitad de año y ya lo estábamos maquetando enseguida. Fue muy rápido todo. Son todos los procesos distintos. A veces me hacen la pregunta con los autores y yo siempre cuento que una vez tuve que decirle a Gandolfo que un cuento no iba a ir en el libro. Y tuve como 3 días sin dormir, porque viste un tipo que yo admiro mucho, que leo mucho, hasta que me animé a decirle, mirá, él vio este cuento, me parece que no va. Pero porque es un monstruo, digamos, pero son todos los procesos muy distintos. A veces te arremangas más, laburas más, te entendés más, también, viste, los libros están rodeados de vínculos, me parece, y de ideas. ¿No? Es como una cosa que una herramienta para discutir también. A mí eso me gusta mucho y para vincularse. Finalmente, ¿viste? Las editoriales chicas somos, si no sos, es muy raro que no termine siendo amigo de los traductores, de los autores, qué sé yo, del que maqueta. Son comunidades. Y entonces ahí las relaciones te diría que son todo alrededor de un libro. Es pura experiencia. Bien. Acá, Jimena. Jimena, ¿querés preguntarlo directamente? Ay, Decime. bueno, perdón, ¿qué tal? No, nada, yo como había visto que todavía no lo leí a Quignard, pero me estoy empezando a animar, y también descubrí que vos fuiste el traductor de creo que casi todos sus libros de Cuenco del Plata, ¿no? No Y bueno, todos, pero unos cuantos. quería preguntarte entre un idioma y otro, las diferencias en el proceso que podés encontrar, porque son idiomas, como entiendo, muy diferentes. Tal vez, qué sé yo, dificultades, estilos diferentes, no sé. Sí. Sí, más que los idiomas son los autores, los complejos. No sé, son todos idiomas, en realidad no son diferentes. Diferentes sería si tradujera del japonés, digamos. Estos son todos idiomas derivados del latín, igual que el nuestro, y todos sabemos un poco de latín y menos griego, como Shakespeare, como decía de Shakespeare. Un poco las diferencias. Yo traduje mucho más libros en francés, muchos, se cuentan por docenas, y menos del italiano por cuestiones de mercado editorial, no por decisiones propias tanto así, aunque, digamos, también propuse yo muchas veces los libros. Pero entonces estoy más acostumbrado al francés, y el francés al ser menos parecido, dentro de que son idiomas todos de la misma familia, el francés es el menos latinizado de esos idiomas por un problema que no vamos a entrar ahora, que tiene una influencia de unos nórdicos, ahí los francos, que los llevan para otro lado, pero igual es un idioma romance.
al ser menos parecido, entonces uno tiene menos riesgo de lo literal y del error, digamos. En el italiano uno a veces se deja engañar por la similitud de giros o de palabras, y puede caer como en errores. Y hay un problema que solo se puede advertir quizá tratando de traducir, que es que en francés, el francés escrito es casi idéntico al francés hablado. O decir, podemos pensar que los franceses hablan como si fueran libros, o que los libros están escritos muy parecidos en cuanto a vocabulario y también en las formas verbales y demás. En cambio, el italiano tiene como una especie de clic que tiene mucha cantidad de construcciones y mucho léxico que solo es literario. Uno se puede encontrar como con 10 formas de decir una misma palabra, sinónimo, que se usa una o dos en la oralidad, pero todo lo demás se usa en la literatura, y cuando uno quiere leer, se da cuenta de que ahí hay como un problema. Y depende mucho de las épocas. Obviamente parece muy consciente de los problemas idiomáticos y tiende a simplificar, digamos, ¿no? Por momentos, pero hay otros autores donde es realmente muy complicado. Y digamos, no hay grandes diferencias, sino por autor. O sea, yo hay autores franceses que me llevan mucho tiempo porque juegan mucho con las palabras, con las etimologías, porque hacen frases muy complejas que hay que reordenar o un poco reconstruir de alguna manera. Y eso puede pasar en cualquier idioma. Incluso en el mismo Pavese, esta novela, El compañero, es más simple de traducir que la otra que estaba traduciendo casi inmediatamente después, Diablo en las colinas. Y son escritas con un año de diferencia por el autor, digamos, porque él hizo otra, con otra idea de estilo las escribió, con otra idea de frase y de ¿Puede ser que imagen. la que mencionás la escribió en una semana? ¿Es esa? No sé, no, El Diablo en las colinas es parte de una trilogía, que son todas como con esta ambiente, digamos, de los alrededores rurales. Otro se llama El hermoso verano, y otra más, una trilogía que él arma como una trilogía. No sé cuánto, igual La no, playa no no es la todo. otra. ¿Cómo? La playa no es. Me Puede parece la ser. otra. Pero igual no tarda mucho con ninguna. O sea, El compañero también la escribe en 2 meses. O sea, él se pone y empieza con un capítulo, un capítulo, un capítulo. Escribía con máquina de escribir. Tenía una idea muy norteamericana del trabajo. A él le gustaba mucho la literatura norteamericana, era un fanático de la novela norteamericana, digamos, del siglo XX, y creía en esa idea del trabajo, ¿no? De ponerse con la máquina de escribir, a trabajar tantas horas por día. Digamos, se murió antes de los 60 años, ¿no? 50 y pico tenía. 52, creo, ¿no? 52, por Él murió eso. en los 50. Y escribió una docena de novelas por lo menos, no tengo contadas, pero sino más los ensayos, los artículos y las otras cosas, y los diarios. O sea que estaba escribiendo con constancia, y en general las hace rápido, pero esa, la de la semana, sí debe haber alguna. La playa es una novela breve, aunque no tanto, digamos, ¿no? Tiene unas 100 páginas. Y Sí, tengo otra pregunta, porque me quedó picando que recién dijiste que a veces, no por elección, sino tal vez por elección de mercado, te tocaban algunas traducciones y algunas las proponías vos. Si tuvieras que decir ahora, me quedó esto, aunque no lo compre nadie, pero me gustaría traducir esto, tal autor, ¿qué sería? escucha, Olvidando Alejo. el mercado. No, tengo muchos autores que quisiera traducir, y generalmente a la larga se pueden hacer porque, digamos, el mercado, no es que el mercado lea más en francés que en italiano, de hecho no leen la traducción en realidad, sino que el Estado francés tiene una muy agresiva campaña política de promoción de las traducciones de autores franceses, y pone plata. En el 80% de los libros que yo traduzco en francés hay plata del Estado francés, o a través de la embajada de Francia en Buenos Aires, o a través del Centro Nacional del Libro de París, que directamente pone plata para que se traduzcan libros franceses. El Estado italiano tiene un atisbo de eso, pero es mucho más ineficaz, por lo menos en el momento, que yo, en cuanto a mi experiencia. Y entonces no se da esa frecuencia, porque las editoriales tienen que acceder, y como pocas veces tradujo para editoriales mainstream,
tienen que acceder a derechos, etcétera, que son complicados si no media eso. Pero, y todo el tiempo tengo libros que quisiera traducir, que a veces los hago o los propongo, y generalmente terminan haciéndose. O sea, si me preguntás ahora, hoy tengo un libro de Michel Leiris, que es un autor que era amigo de Bataille, que se llama La cinta en el cuello de Olimpia, que es como un diario íntimo, que él escribió muchos diarios íntimos. Michel Leiris era un autor muy conocido por escribir diarios, pero cuando tenía 80 años, como el último diario donde está viendo que se acerca el final, digamos, de la vida. Ese no está traducido, no se tradujo nunca al castellano. Otros libros de Leiris sí, me gustaría hacerlo. Sé que no se vendería casi nada o poco, pero creo que puede hacerse si, en esos casos, digamos, por alguna editorial. Y del italiano me gusta mucho un libro de Ginevra Bompiani, que leí hace mucho y lo perdí, así que no tengo ni siquiera el original, que se llama Las especies del sueño. Ginevra Bompiani es una autora que, bueno, creo que murió, si no debe ser bastante grande. Bueno, puede estar viva. Que bueno, pertenecía a una familia de editores, una autora muy exquisita. Este libro son como relatos con temas mitológicos, las especies del sueño, como de animales imaginarios, podemos pensarlo así, del estilo de Borges, pero bueno, muy poéticos, que también nunca se tradujo, y no, son dos libros que, si me decís hoy qué querés, puedo hacer esto. Y en general también traduciría mucha poesía, que es un género muy atractivo para mí de traducir, que a veces traduzco gratis, porque nadie me lo pide, pero que me sirve para otras cuestiones. Y traduje algunos libros de poesía, pero traduciría más libros de poesía. Pero ahí ya entramos en un intríngulis que el mundo, el mercado mundial, no le interesa eso, ni siquiera en los idiomas originales, así que... Pero bueno, a veces hay poetas, no sé, uno de los libros que más ediciones tiene de los que traduje es una antología de Henri Millot, el poeta francés Henri Millot, salió en Adrián Hidalgo, que va como por la sexta, séptima edición. No sé si la gente piensa que, si habrá como una especie de fama, bueno, cierto prestigio, también porque Millot tiene muchos libros sobre drogas, que a lo mejor está ahí por otro lado, qué sé yo. Pero sí, siempre tengo libros que me gustaría hacer, y una buena parte de los libros que traduje o me entusiasmaron cuando me dijeron que los podíamos hacer, o yo los propuse y después ve la editorial si funciona. Me acordé, hay un editor muy famoso en Argentina, que no lo voy a nombrar, que me ayudó a armar la librería. Me dijo, no te metas con la poesía que no vende. Y Alejo tiene muchos libros de poesía, y vos sos poeta también. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, pero es como un error de cálculo, digamos, porque vende en otro segmento y también atrae, digamos, a un público específico. Digamos, la lógica esa de la poesía es el lugar de la poesía en las librerías de shopping, digamos, en la Jenny, en las librerías de los shopping centers, que la ponen en un lugar como que hay que tirarse al piso, ¿viste? Como al fondo, que les llega de casualidad porque viene de rebote con unos fondos, digamos, de las editoriales. Ellos no la piden ni saben dónde meterla. No es una Pero sección. bueno, eso espanta al lector verdadero, digamos. Una librería buena, que tenga aunque sea un anaquel de poesía dentro de todo lo demás que tiene, no está mal, y no va a perder tampoco tanto con eso. Tampoco conozco editoriales de poesía que venden 50 libritos de cada título y con eso, digamos, salvan los costos, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de cuestión. Va por otro lado, no funciona para ferias de libros ni ese tipo de cosas, Puede pero ser bueno. que, ay, perdón, puede ser que haya como mucha más poesía traducida del inglés, pero no tanta de poetas italianos. Como que, sí, ¿no? Tal vez los dominantes, pero como que puede ser que acá, ¿no? En Argentina me refiero, tal vez no en España, pero digo, acá como que se ve mucho más, tal vez porque piensan o tal vez sea así, porque no tengo los datos, tal vez que se venda más, pero es como que a mí me gusta mucho la poesía y me cuesta mucho encontrar a veces más volumen de autores italianos traducidos al español, ¿no? Me pasa eso, ahora que lo mencionabas, no sé si... Sí, son cuestiones circunstanciales. Bueno, la poesía
en lengua inglesa, digamos, podemos decir, no sé, de los últimos 50 años, tiene mucha influencia en general, y hasta podemos decir que es mejor que la poesía francesa o que la poesía italiana. En cantidad de autores, digamos así, y también en formas de entenderla. Y bueno, y el inglés es un idioma que predomina también. Tiene que haber un traductor que le interese algo para que se traduzca. La poesía no va a funcionar por sí misma. Y hubo otra época en que había muchos poetas argentinos que les gustaba mucho el italiano y se traducía, ¿no? En los 70, mucho Montale, todos esos Hay que autores. apostar a eso, ¿o no? Claro, hay que apostar a que saber el idioma. Y de todos modos también hay como un recorrido que hacen los autores y me parece que sí, es un poco casualidad. Yo, por ejemplo, de la generación posterior a la de Yves Bonnefoy, que murió hace poco, o sea, que sería una generación que empezó con los finales del surrealismo, digamos, ¿no? Después del surrealismo, que empieza a publicar en la posguerra. Una generación posterior, me cuesta encontrar un autor que yo quiera traducir, un poeta. Y en cambio, aunque no sé inglés, te puedo encontrar media docena de ingleses contemporáneos, de irlandeses incluso, ni siquiera ingleses. Te puedo encontrar media docena que me gustaría traducir si supiera inglés. Ese es otro tema. Pero me refiero que es como que la poesía tiene sus momentos. Italianos sí hay bastantes muy buenos, pero Italia tiene un mercado editorial muy, muy complicado dentro de Italia. Son todos como editoriales de pueblito, bueno, salvo Einaudi y la cosa mainstream, pero después cada pueblito tiene una editorial. Los poetas están muy subdivididos, es difícil encontrar los libros. A veces es difícil comunicarse para proponerles cosas a las editoriales. Es un mundo raro, digamos, ¿no? Y bueno, no conozco muchos otros lugares, pero como decía Borges, ¿no? Un poeta menor de una antología, seguro que en el idioma checo hay poetas buenísimos. Yo conozco uno, Vladimir Holland, que es el único poeta checo que conozco, me parece uno de los mejores poetas del siglo que pasó, pero no creo que esté él solo. Pero bueno, como nadie sabe checo, ¿quién va a traducir algo de checo? ¿Qué es eso? ¿Sabes llegar? En Una italiano pregunta, lo podemos adivinar, Caro, Borges. perdón. Caro, Perdón, pará, tenía una pregunta de Sabri, ahora te dejo, Caro. Sabrina pregunta, cuando realizás las traducciones, por lo que escuché, tratás de mantener la esencia del autor original. ¿Alguna vez se te complicó plasmarla en una traducción, ya sea por el contexto en que está inmerso el relato o por la cuestión idiomática, etcétera? Sí, no sé si mantener la esencia, digamos, también lo que trato es que quede un buen libro en el idioma en el que yo estoy, digamos. Me interesa a veces más eso que cierta fidelidad, que a veces es difícil, digamos, cuando son autores de otras épocas, eh, hay complicaciones, eh, y a veces hay dificultades que van por otro lado. O sea, yo traduje, por ejemplo, no sé, al Marqués de Sade. Bueno, está en un francés muy acartonado, digamos, como que, bueno, es ahí en el siglo XVIII. Y bueno, traté de que quedara lo más legible posible en castellano y no llenarlo de barroquismos eh, en la traducción. Pero bueno, las dificultades siempre están ahí. Las mayores dificultades se dan cuando hay un problema como formal que atañe a la lengua misma, ¿no? Y que son cosas intraducibles, ¿no? Como etimologías, cosas que hay, por ejemplo, en Pascal Quignard, cosas que hay en un poeta que traduje mucho, que es Francis Ponge, ¿no? Que va como a la historia de cada palabra, de dónde viene, con cómo suena, ¿no? Como si uno quisiera traducir también poesía que está ligada a una forma o una rima. Ahí hay como complicaciones que siempre son interesantes de tratar de sortear, digamos, ¿no? Todo se puede traducir, yo creo que es mentira lo intraducible. ¿Caro? Se me fue. ¿Caro? Bueno. Sí, ahí está, Ahí ya está. estoy. Una pregunta para los dos, pero quizás más para Silvio que para Alejo. ¿Por
qué creen que la poesía, por ejemplo, no tiene tanto mercado como, como la prosa? O sea, ¿qué piensan que pasa en las sociedades que no, que no llega? O sea, que no llega, que no es tan demandada como es demandada una novela, un ensayo. La prosa es la herramienta del Estado, decía Saer, ¿no? Vos sabés que no es tan así realmente. Yo tengo que decir que no es tan así, que nosotros vendemos prácticamente lo mismo de una cosa y de otra. A veces más rápido, a veces un libro por motivos que nosotros desconocemos pega mejor o más rápido que otros. Bueno, para nosotros hoy recién hablamos del caso de Peri Rossi, fue muy extraño. No se nos ocurrió que iba a ser así ese libro. Y finalmente vendió 2000 ejemplares. Un libro de poesía, digo, es que está muy bien, pero está muy bien para un libro de narrativa nuestro también ese número. Está muy bien para un libro de narrativa. Entonces no te creas que están así. Hay como una idea instalada que todos reiteramos, digamos que la poesía se vende poco, pero si entras a rascar un poquito ahí tenés, por ejemplo, se fabrican menos libros de poesía, es decir, cuando el editor, si hace de una novela hace 1000, de un libro de poesía hace 500, entonces se distribuye menos, aparece menos en la librería. Con eso solo ya alejaste un montón de lectores. Y con ese solo gesto que es que a veces porque no tenés un mango, porque bueno, vas llevando muy cortito todo, pero si el libro está y está bien, ese libro se encuentra con sus lectores, siempre. El libro de poesía, yo tengo un montón de casos así, no sé, los libros de Elena Aníbal y de Platera Andrueto, qué sé yo, los de Lucas Tejerina, acá en Córdoba, que es un poeta muy querido también, todo eso está agotado, lo hemos agotado. Y es un caso de una editorial pequeña de Córdoba, pero digo, son ahí, no sé, 600, 700 editoriales que publican poesía. En Argentina yo creo que más o menos los editores te podrían decir lo mismo todos. Ujú. También, Yo no soy una lectora de poesía, pero y también reconozco que al no serlo y llegar al mundo de la poesía para el que no lo es, a veces es muy complejo. Es más complejo porque quizás no encontrás quien te lleve de la mano a leer poesía. ¿M? Y un poco bien lo decían ustedes, ¿no? O sea, como hay poca oferta, también hay a veces para el que no conoce o al que no sabe, llegar se hace más difícil. Jimé, el micrófono abrí. Ahí, yo tengo pregunta para Alejo. ¿Para cuándo la poesía de Pavese? No sé, porque ahora salimos todos como locos. Nosotros en el proceso de hacer este libro nos enteramos Diarios, bueno, todo. de Marciana, que es el libro que sale ahora, del Diario de las Colinas, y Mil Botellas también está haciendo un libro de Pavese para sacar este año, que no sé cuál es. Con tal que me parece que va a salir todo por todas editoriales distintas en el transcurso del año y el año que viene. Lo cual está muy bien, porque si de repente no estaban los libros y aparece cada editorial con un libro distinto, con un tono distinto, qué sé yo, a mí me parece genial. Pero no sé si me metería en ese brete, porque a su vez nosotros no sacamos más de 15 libros al año, en el mejor de los casos 15. A veces hacemos 7, a veces 10. Entonces, para equilibrar el catálogo no hacemos muchas traducciones por año. En general hacemos una. Este año, que para nosotros se dieron algunas cosas como muy extraordinarias, vamos a hacer 4 traducciones. Pero es muy raro, es muy raro. Vamos a tener 2 del inglés, bueno, la que hizo Silvio, una del holandés. Eh, el año que viene una traducción del lituano vamos a tener. Pero hacemos poquito, digamos, hacemos lo que podemos. No sé quién va a hacer ese libro, pero está bien, estaría bien hacerlo. Amo la editorial, así que nada, te quería felicitar también, Gracias. porque la poesía que hacen los libros además son hermosos, y bueno, el de Peri Rossi ni hablar, o sea, soy muy fan, es un fuego ese libro. Así que, bueno, nada, lo quería decir, perdón, siempre hago lo mismo. Gracias, gracias. No, vamos a meternos un poco, así descansa Silvio también, con la editorial. Contanos un poco sobre Caballo Negro. Bueno, nosotros estamos como en un re buen momento.
porque elegimos un camino muy largo, ¿viste? De ir haciendo los libros, cuidando mucho los libros, la edición, eligiendo, discutiendo mucho con los autores. Y bueno, se nos hizo cuesta arriba, pagando los derechos desde el minuto cero. eh, y cometiendo todos los errores posibles. Hace 13 años que estamos, nos equivocamos en un montón de cosas. Nos equivocamos 2 veces en la manera de, por ejemplo, de distribuir, y eso estuvimos al borde de cerrar 2 veces, hasta que le dimos en la tecla. Te equivocás mucho y a su vez, viste, estás en un país que es recambiante. Entonces, viste, tuviste 4 años de macrismo, salí de macrismo, tenés la pandemia, salí de la pandemia, tenés el quilombo del papel, que no hay papel, y si cuando hay papel un papel carísimo, porque se hace poco papel en Argentina. Finalmente, cuando empezás a tomarle el pulso a todas esas situaciones, viste, podés ir, te animás a ir creciendo con algunas cosas. Y también pasa otra cosa, que es, a medida que vos vas teniendo un catálogo, te tenés que explicar menos quién sos. Nosotros, viste, los primeros libros tienen que decir, mirá, somos una editorial pequeña de Córdoba, estamos en 30 librerías, y vamos a sacar tal, viste, larguísimo todo ese proceso, muy, muy cansador, se te da mucha energía. Ahora que la editorial tiene como otro tono, digamos, es más fácil, yo, viste, le digo, mirá, somos esta editorial, queremos hacer tu libro, no sé, Angela Davis, que ahora vamos a hacer un libro para agosto. Y le mandé lo que estábamos haciendo y nos dijo que sí. Lesen, ponele, que es un narrador norteamericano, también lo mismo, le mandé el link de la editorial, viste, te stalkean un poco ahí. Entonces se pone todo mucho, poner la energía de una manera más piola también. Y a su vez, en términos económicos, nosotros estamos siempre al borde de una editorial chica, es una editorial chica. Laburamos nosotros, con suerte sacamos un mango a fin de año, así es así. Y nada, hacemos libros y discutimos alrededor de los libros, lo que decía un poco al principio, ¿viste? Tenemos amigos nuevos, qué sé yo, eso, la pasamos bien. Y tratamos como de poner la vara más alta a ver qué podemos hacer. ¿Qué libro te gustaría hacer? Bueno, el libro de poesía de Jonas Mekas. Bueno, yo le escribo al hijo de Jonas Mekas, qué sé yo. Y después, en un momento, ¿viste? En un momento te contesta, porque le quemaste la boina o por algo, te contesta y empezás a tener un diálogo con el hijo de Jonas. Y bueno, y ahí estamos. Son como desafíos, yo la paso bien haciendo esto, la verdad que la paso bien. Y recomendanos algo del catálogo. Bueno, al pavés ya lo tienen. Hay una novela que me gusta mucho, que hablamos al principio, que es Hermano, de Esther Gerritsen, Es buenísima, sí. una holandesa, que es como una figura de la narrativa contemporánea en su país. Vende fortunas y está siempre, sus libros están rankeando entre los mejores libros del año. Y acá se la conoce poco, tiene un libro en Edubim de hace unos años que se llama Set, que es muy bueno, y nosotros sacamos esta novela que la tradujo Micaela Vermeulen, y vamos a hacer su última novela, va a salir este año, que se llama El Regreso. Eso lo recomiendo muchísimo. El diario El Albañil de Castells, que es otro tono totalmente distinto. Viste, si pones algunos libros uno lo de otro, parece que no tuvieran nada que ver, ¿no? Pero por ahí cuando desplegás la colección, hace como una cosa de rulos que sí vas viendo un vínculo entre los libros, vas viendo como un gran debate. Y después, no sé, estoy pensando cosas como más aleatorias, qué sé yo, Glauce Baldovino, una poeta cordobesa, probablemente la poeta, o para mí la poeta más importante que dio Córdoba. Pudimos hacer la poesía completa, estaba todo desparramado, mucho sin hacer. Ese fue un libro importante para nosotros, ahí está. No sé, Louis, viste, son como caminos distintos para abordar el catálogo. ¿Y qué se viene para este año? ¿Cómo decís?
¿Qué es lo que se viene para este año? De acá en el segundo semestre que van a editar? Bueno, ahora salimos con otra poeta de culto cordobesa, que es Edith Vera, que es una poeta que se la vinculó mucho a la literatura infantil, a la poesía para niños, pero la verdad que no era tan así. Todo lo que se publicó de ella era efectivamente para niños, pero tenía un montón de poesía desparramada, y la juntamos en un solo volumen que sale ahora. Y bueno, luego viene un libro de Villordo, de la trilogía de Villordo, El ahijado, que es un libro porno, prácticamente un libro porno, muy fuerte, buenísimo, re bien escrito. Vamos a hacer 2 libros de Elena Nibali, los que le mencionaba, Angela Davis. Vamos a publicar los diarios de Mariano Blatt. La última novela digo la última porque completa la tetralogía, la novela de Martín Cristal, que tenemos toda esa tetralogía nosotros. La poesía completa de Cookie, que es una poeta cordobesa que adoramos, que queremos mucho, admiramos mucho, un artista en toda la extensión de la palabra, artista. Y escribió un prólogo buenísimo donde dice que Cookie murió, entonces por eso ella puede hacer la poesía completa, porque ya está muerta, y cuenta cómo muere, todo, bueno, es genial. Y son 10 libros de poesía de Cookie, concentrados en uno, en una colección de poesía que tenemos, donde está, por ejemplo, la poesía completa de Diego Cortés, que era el editor de Santo de Mudo. Y bueno, y tenemos un par de libros más que todavía no podría decir nada hasta que no lo tengamos. Bueno, la novela de Jonathan Lessem, que es Cuando Alice subió a la mesa, también una traducción de Alberto Rodríguez Maistegui. Y hay un par de libritos más para fin de año, sí, también. Qué bueno. Bueno, Alejo, bueno, Silvio, no sé si quedó alguna pregunta pendiente. Si no, muchísimas gracias por el libro, por la traducción, por Pavese, y muchísimas gracias por estar acá. Es un placer. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias, muchas gracias muy por la linda charla. invitación. Muchas gracias, un gustazo los dos. Un gusto. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas Por gracias. más poesía. También. Hasta pronto. Nos Chao, vemos. chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.